Antes de ser conocido como Porky y lanzarse a la política, Rafael López Aliaga ya tenía un discurso claro. El Perú debía abrirse al mundo, atraer inversión extranjera y dejar que el mercado guiara el rumbo. Esta entrevista de los años 90 es una muestra de su pensamiento empresarial. Escuchemos cómo explicaba entonces qué necesitaba el Perú para integrarse al comercio internacional. El señor Rafael López Aliaga es analista económico y socio de Orient Express Perú. Está con nosotros en esta primera parte del programa para hablar de varios tipos de ventajas. Él hará la diferencia y nos explicará un poco sobre esos temas a veces complejos vinculados al comercio exterior. ¿Qué es lo que los ciudadanos comunes y corrientes debemos saber respecto a lo que nuestro país requiere, lo que nuestro país necesita, en qué necesitamos focalizarnos, centrarnos para lograr que evidentemente el Perú pueda llegar a ser a nivel internacional un país importante en lo que a comercio exterior se refiere? Vamos a conversar sobre este tema con el señor Rafael López Aliaga. Señor López Aliaga, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Gracias, Jimena. Gracias por estar con nosotros. Sí, el tema es amplio, el tema da para varias sesiones, inclusive conversábamos un rato, pero vamos a tratar de simplificarlo, ¿no? Vamos por aquellas sí. cosas importantes vinculadas al comercio exterior. No quiero hacer un tema técnico, sino un tema coloquial, ¿no? De tal manera que la idea es que todos comprendamos, no somos, digamos, así es, no es académico. El público no conoce necesariamente, hay quienes evidentemente tienen la profesión de economistas y pueden conocerlo, pero el común denominador quiero llegar a ver la importancia absoluta sobre el empleo, por ejemplo. Vayamos con unos cuadros que tenemos, cuadros, si le parece, para ser justamente mucho más didácticos con el tema. Si podemos poner, por favor, el primer cuadro que está vinculado justamente al Tratado de Libre Comercio, al aumento de la inversión, al riesgo país. Y al empleo, que al final es... La influencia directa que tiene. La influencia directa, así es. ¿Podrían poner el primer cuadro, por favor? Mientras esperamos el primer cuadro, si puede hablarnos un poco sobre el tema vinculado al aumento de la inversión. Sí, hay un tema importante. Hay un señor que es muy famoso en el mundo, que es Michael Porter, que justamente, esa es la teoría de Porter. Lo que estamos viendo es el análisis que hace Porter para que haya inversión. Porter ha estado aquí, además, dando algunas claro, charlas. bueno, es candidato a premio Nobel en cualquier momento, ¿no? En economía. Pero él pone 4 ejes, ¿no? El riesgo país, las ventajas comparativas, ventajas competitivas y un mercado de capitales desarrollado. Felizmente para Perú en los últimos 15 años, estos 4 factores están muy bien. Estamos en una etapa expectante, ¿no? Quisiera pasar a la siguiente lámina, por favor. Claro, en estos últimos años se ha trabajado evidentemente muchísimo en lograr que, estas cifras que nos exhiben o que nos ponen en vitrina como país sean bien cuidadas. Esperemos que el próximo gobierno evidentemente también lo haga. Vamos a hablar de eso también, ¿no? Entonces, la estabilidad política, haciendo un gran resumen, la democracia es un tema que Porter analiza y en Perú, mal que bien, hay una democracia, ¿no? Plaza financiera libre, Perú es un país radicalmente libre en plaza financiera, tenemos ahorros en dólares, préstamos en dólares, ahorramos en euros, préstamos en euros, circula el capital con toda libertad, una bolsa de valores bastante desarrollada para Latinoamérica, seguridad personal después de los problemas de Guzmán y compañía, ya, bueno, el Perú es uno de los países más seguros en turismo, que es mi campo. El Perú en Latinoamérica tiene un estándar de seguridad ¿no? alto. Sobre el cual hay que trabajar, evidentemente. Hay que trabajar, pero no estamos como otros países sin dar nombres. Claro. Y marco legal específico, favorable y simple lo tenemos. Ya no es tan complicado como hace 15 años hacer empresa en el Perú. Ahora, y eso se demuestra. Hay modificaciones que hacer, pero hay más o menos en los últimos 4 años 2.000 empresas más dedicadas a exportación. Las modificaciones legales pendientes para ese tema. tema. De eso vamos a hablar. Son además importantes. Estamos viendo cómo se está promoviendo, por ejemplo, la simplificación de trámites administrativos en municipalidades. Eso es importante. Vital, pero de eso vamos a ir amplificando vamos todo. Vamos yendo a los temas, porque un tema es un poquito complejo, pero vamos a poner los conceptos claves, ¿no? Entonces, ¿por qué viene dinero a un país? ¿No? Hay un filtro. Y esto lo hacen 2 empresas muy grandes en el mundo, que una se llama Standard & Poor's y la otra se llama Moody's. Tiene un poder muy grande. Basta que Moody's o Standard & Poor's le baje la nota a un país y este país se cae en desastre, lo que hemos visto en Argentina, por ejemplo, ¿no? O México. Entonces, ¿qué hace Moody's o Standard & Poor's? Ellos analizan de manera trimestral los números del país, la parte económica, pero también la parte, por ejemplo, el ruido político. Analizan, ¿no?, la parte ya cualitativa del país, ¿no? No solamente se quedan en los números, sino es un conjunto, es un análisis de 200 páginas trimestral y lo sintetiza en un tema técnico que lo transforma en un tema práctico, la columna central, ¿no? La nota central, he puesto la nota que le pone Moody's o Standard & Poor's a Estados Unidos, 18, a Francia le pone 16, aprobados, ¿no? Chile 14,
México 12. Hasta ahí por encima Y del hasta grado de ahí, inversión. encima del grado de inversión, que es países, digamos, estables, predecibles, y con instituciones normales. Donde se puede invertir con Con tranquilidad. tranquilidad, sin pensar mucho, ¿no? Y lamentablemente Perú está bajo el grado de inversión. Aspirando al mismo. 0,9, pero estamos aspirando hace más de 25 años. ¿no? Bueno, Entonces, pero llegar al grado de inversión no es tampoco de par de años, ni mucho menos. no, es un pero es un trabajo trabajo de 15, pero ya llevamos 15 años, no quiero entrar en política, pero tenemos un trabajo de 15 años, bueno o malo, pero estamos a punto de pasar el grado de inversión. Y un tema que apuntala muchísimo el grado de inversión es el TLC. El TLC con Estados Unidos, con la Unión Europea, con países latinoamericanos, o sea, abrir mercados, y Perú está preparado. Perú está mucho más preparado que Colombia o Ecuador para tener un grado de inversión o un TLC, ¿no? El próximo gobierno, en definitiva, va a tener que también centrar parte de sus objetivos en alcanzar el grado de inversión. Claro, se puede decir de esa forma, pero en llevar a cabo reformas efectivas que nos llevan a alcanzar por naturaleza ese grado de inversión. Pero quiero explicar algo más. Quiero explicar el grado de inversión, la siguiente lámina, por favor. El grado de inversión, digamos, afecta a todos los peruanos. El grado de inversión es un tema que tenemos que pelear todos los peruanos por lo siguiente. Se ve en una cosa práctica. He visto algo que afecta el bolsillo a todo el mundo. Vamos a explicar por qué Sí, nos afecta. sí. ¿Por qué afecta a mi bolsillo el grado de inversión? Facilísimo. Un ejemplo concreto cotidiano. Comprar una casa, ¿no? En Chile hay exceso de liquidez por ser un país que tiene grado de inversión. Tienen fondeo abundante, el repago es a 20 años y el tipo de inversionista es el que se queda en el país con tecnología, porque confía en el país. Es un país que ya está, Chile en los próximos años puede llegar a estar a nivel europeo, o sea, igual que México, ¿no? Tengo unas láminas inclusive que vamos a ver más adelante, cómo ha influido el TLC en las exportaciones chilenas en los últimos 3 años y México. Por eso todavía no lo vamos a ver. El Porque costo de dinero, en me resumen, es interesa más eso, barato para el ciudadano. porque hay oferta vive y en un país demanda. con grado de inversión. Grado de inversión, en Chile uno puede comprar una cara. He hecho una traducción, porque en Chile no hay créditos en dólares, pero he hecho una traducción a dólares. El ejemplo. El ejemplo, Mientras la Chile tasa de 7%, Perú 12%, pero este En Chile ejemplo... es 7, en Perú es 2, Sí, en promedio. no, pero estamos pagándolo todos, exactamente por estar aislados del mundo. O sea, no tener grado de inversión es una forma de aislamiento, ¿no? Prohibición de que entre dinero a Perú de miles de fondos que hay en la tierra y de muchos inversionistas institucionales que dicen... No, bueno, no es una prohibición, es más bien, ¿Es una ten prohibición? cuidado, No, prohibición. digamos, Discúlpame. a nadie se le prohíbe invertir en ningún país, es Sí. simplemente una calificación, que, bueno, no No, simplemente, no es lo una prohíbe, calificación no lo prohíbe. importante de la cual se rigen todos. No lo prohíbe Standard & Poor's ni Moody's, pero sí le prohíbe, por ejemplo, un estatuto Ok. de un fondo, ¿no? Que dice, yo no voy a invertir en Dentro Perú, de las recomendaciones. yo no voy a invertir en ningún país que esté, ¿no?, sin grado de inversión. O sea, ya con eso está una prohibición. Entonces, la mayoría de fondos que hay en la tierra, los miles de fondos que hay que están buscando inversión, evidentemente están en el mercado de los países con grado de inversión. Claro, pero son reglas internas finalmente. Reglas internas de Cada- estatutos particulares, sí, Exactamente. totalmente de acuerdo. Ahora, el TLC es requisito básico, no solamente por el tema de aranceles, que puede ser muy discutible y opinable, ¿ya? En el tema, porque es un tema muy opinable, pero el TLC nos catapulta. Estamos tan cerca del grado de inversión, cumplimos, digamos, con bastante proximidad, ¿no? El tener un grado de inversión, que el TLC sería ya una catapultarnos y, no sé... Eso dependiendo de quién sea el próximo presidente del país también, ojo. También, el Y ruido de la política político económica a llevar y el ruido político actual, por este candidato futuro presidente. bueno, sin entrar en política, pero digamos... En esta segunda parte, Rafael López Aliaga introduce una distinción fundamental en la economía internacional, la diferencia entre ventajas comparativas, que son las que nos da la geografía y los recursos, y las ventajas competitivas, que dependen de las capacidades del pueblo. Además, compara el caso peruano con México y Chile, señalando cómo estos países aprovecharon los tratados de libre comercio para escalar su economía. También habla de cómo ya existe una base de ahorro interno que puede impulsar el crecimiento. Escuchemos ahora esta segunda parte de la entrevista. Ha habido un ranking hace 2 semanas. El Perú es el país que tiene la mayor cantidad de empresarios en el mundo. En Emprendedores. porcentaje, emprendedores en relación al PBI. El 65% del PBI es de empresarios, ya sean micro, medianos o grandes, pero es un país al cual el dinero tiene que llegar, porque eso tiene correlación con el empleo. Y hay una ingenio es lo que nos sobra. ingenio lo que nos sobra, nos falta plata. Y la plata está, pero hay que tener un riesgo país adecuado, ser grado de inversión. Vamos ¿Y qué más? con el siguiente cuadro para no se nos vaya el tiempo mientras usted Perfecto, explica. perfecto. Sigamos. Por favor, para luego poder de repente Sí, hacer unos de este comentarios tema, generales. amablemente tu productor me ha pedido que lo explique en detalle. Sí, porque es un tema el del cual se habla mucho. Se habla ¿no es mucho, cierto? pero vamos a entrar en detalle en una próxima sesión.
¿ok? Pero voy a dar una pincelada. Me gustaría explicarlo bien por varias cosas, señor López Pues Aliaga, porque muchas veces se hablamos confunde. de ventajas comparativas y competitivas y la gente, digamos, las confundimos, ¿no es cierto? Las confundimos y además son palabritas que suelen estar de moda, pero que no siempre, además de confundirlas, no siempre las entendemos son bien. técnicas. ¿Qué tienen, exactamente, qué tiene que ver esto con el futuro de un país? ¿Qué tiene que ver con los conceptos que hemos tocado, además? Voy a decir algo, voy a dar una teoría personal. En el Perú, las ventajas comparativas, que son las ventajas del país, no de las personas, sino del país, en ciertos sectores como los que están detallados, se dan antes, ¿ya?, que otros países, con mejor calidad y en mayor cantidad. Y lo aplico a un ejemplo concretísimo, adelantándome a otra exposición, que es el tema de la uva chilena. Los chilenos, ¿qué han hecho? Desde hace años han implantado uva europea, uva del hemisferio norte en Chile, les dio muy bien, ¿no? Y han invadido Estados Unidos y Europa en diciembre. ¿Qué pasa? En Perú, la misma uva chilena, ¿no?, se cosecha en noviembre y con mejores resultados, mayor cantidad, un mayor vigor inclusive en la calidad del sabor, ¿no? Entonces ya Perú está en 50 millones de dólares de exportación de uva, lo cual es un milagro. Hace 4 años era cero. Ya entramos en el círculo virtuoso. Igual como con la lúcuma, los mangos. Espárrago, que el espárrago es el ejemplo típico de 200 millones de dólares, ¿no? El año 90 era cero, ahora estamos en 220 millones de dólares. ¿Cuáles son las ventajas comparativas? Entonces, ventajas comparativas son las competitivas ventajas, para verlo simple. Ventajas comparativas son ventajas del país, ¿no? Situación geográfica, clima, todo lo que tiene que ver con lo físico, con los recursos materiales, ¿no? Y pasamos a la siguiente lámina, las ventajas competitivas. Vamos a ver las competitivas que Las tienen que ver competitivas básicamente con la gente. Es ¿no la es cierto? gente, es la gente. ¿Qué gente vive en el Perú? ¿Cómo está capacitada? ¿Qué habilidades tiene? Porque no es igual capacitarse que tener habilidades, ¿no? Una cosa es entender las cosas y otra cosa es ya trabajarlas. ¿Y somos o no somos competitivos los peruanos? Hay sectores en los cuales somos muy competitivos. Por ejemplo. ¿No? Minería, ¿no? Bueno, pero el valor agregado de la minería es todavía, digamos, es escaso, ¿no es Pero cierto? hay mucha ¿Qué gente en porcentaje Perú? de la plata peruana, por ejemplo, se transforma en joyas? El 1%, si De no me acuerdo, equivoco. pero la extracción misma, que por ejemplo Yanacocha, es una tecnología de punta. O sea, Perú tiene ciertas empresas que trabajan con estándares mundiales de protección del ambiente, por ejemplo, ¿no? No, yo creo que hay sectores en los cuales sí, bueno, ¿Qué otra parte del minero? el agroexportador, Están siendo bastante agro de uva, por ejemplo, agro de tomate, todo lo que es el desarrollo de Trujillo, de La Libertad. Es alta tecnología y alianza con marcas estratégicas europeas, básicamente. Entonces, pero las ventajas competitivas están en el cerebro de las personas. Un país emblemático en esto es Japón. Muy poca riqueza material, pero mucha habilidad en su Vamos gente. a ver si nos permite, por favor, señor Sí. López Aliaga, en el siguiente cuadro, cómo es que México y Chile han podido traducir estas ventajas competitivas y competitivas Sí, no, tengo una y lámina comparativas que, en su comercio, ¿no es que va a cierto? destrozar muchas mentiras que se han dicho en este tema, en el Perú. En las últimas semanas yo he leído muchas cosas falsas sobre México. México empezó su TLC el año 94. Mira, Jimena, cómo Como ha más subido. de 10 años. Pero cómo ha subido, o sea, Sí. su exportación de 60, el Perú exporta 16.000 millones con mucho esfuerzo. México empieza con 60, está en 200.000 millones de dólares, lo cual es un milagro económico. Eso no es. Entiendo que habrá sectores perjudicados, que se han reconvertido, pero hay un fenómeno medible, cuantificable. Chile pasa de 11.000 millones de dólares a 40.000 Bueno, millones. Pero en Chile, Pero no Chile tenía el 94 comenzó, el TLC. comenzó a negociar su TLC en el año 2000. Entonces los mercados, tú sabes, se adelantan, ¿no? Entonces, pero Chile ya está en 40.000 millones y tiene la mitad de la población peruana. Eso ha impulsado que Chile cruce la frontera del riesgo país, ¿no? De todo esto que es el grado de inversión que se llama, ¿no? Señor López Aliaga, se nos va el tiempo. Si le parece, vemos por favor el último cuadro para Sí, terminar y redondear la sí. idea. Bueno, el Es el último mercado de cuadro, capitales local. que es para terminar la teoría porteriana aplicada a Perú, porque Porter habla de que tiene que haber un mercado de capitales local. Y ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Las AFPs tienen un ahorro interno de 10.000 millones, fondos estatales mutuos 4.000 millones y fondos de venture capital 300 millones de dólares. O sea, ya hay una base. O sea, no partimos de cero. Falta desarrollar, evidentemente, pero Falta, y eso tiene que ver con pero el vamos tema a ir del riesgo país. Si de me la invitan inversión. nuevamente, digamos, podemos ir profundizando más en estas cosas, ¿no? Porque es muy interesante ver ya sector por sector, ¿no? Las ventajas comparativas de cada sector y en qué se puede aprovechar el TLC más.
Señor López Aliaga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Creo que ha sido una especie de clase práctica de aquellas cosas indispensables, necesarias y a tomar en cuenta para ser competitivos, para poder salir hacia el resto del mundo a competir. Y bueno, obviamente las reformas para que esto se dé son reformas base, ¿no es cierto?, a tomar en cuenta por los candidatos a la presidencia de la República. Vamos a ver en la próxima algunas medidas que en Chile se han dado, inclusive para fomentar la ventaja competitiva, que en Perú faltan dar. Gracias por estar en el programa. Esta entrevista, grabada hace décadas, nos revela que muchas propuestas que hoy parecen modernas ya se discutían en el pasado. ¿Qué hemos hecho como país desde entonces? ¿Seguimos con las mismas trabas estructurales o estamos avanzando? Queremos saber qué opinas tú. Déjanos tu comentario, dale like si te pareció valioso este contenido y suscríbete para más análisis históricos y económicos como este. Activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Nos vemos pronto.